Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy día estamos en una miniserie de mensajes y enseñanzas que tiene como propósito, queridos hermanos, amigos, compartir con ustedes la palabra del Señor sobre la vida de una iglesia cristiana. Entonces, en esta miniserie estamos hablando distintos temas que tienen que ver con características de una iglesia cristiana, de la vida de una iglesia cristiana. Muchas veces nosotros cuando comenzamos a asistir a una iglesia, fuimos porque alguien nos invitó, ¿cierto? A mí me invitaron. Cuando llegué a la iglesia no tenía nada de idea de lo que era una iglesia cristiana. De hecho, cuando entré a una iglesia cristiana iba más con miedo que con tal vez una alegría. ¿Con qué me voy a encontrar? Ya porque en ese tiempo que yo era joven pensaba que los cristianos evangélicos eran locos, eran fanáticos y todo eso. Pero obviamente después me convertí al Señor y comencé con la ayuda de otros hermanos y otros líderes y pastores. Me enseñaron de la palabra del Señor y qué dice Dios sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y en esta serie de mensajes que hemos tenido, hemos estado tratando de compartir con ustedes lo que dice Dios sobre la iglesia, la vida de la iglesia, aquellas cosas que componen una iglesia cristiana bíblica, como la Biblia dice. Hemos estado hablando acerca de la iglesia. La semana pasada estuvimos hablando de la relación de los pastores, estuvimos hablando del gobierno de la iglesia, la relación de los pastores con la iglesia, y hoy día quiero compartir una enseñanza que tiene como título La iglesia cristiana local y los pastores. Es decir, la semana pasada estuvimos viendo cuál es el rol, función y relación de los pastores con la iglesia, y vamos a ver hoy día cuál debe ser la relación de la iglesia con sus pastores de acuerdo a lo que la Escritura dice. Quiero que me tenga paciencia porque hay mucho que tengo que decir, hay muchas partes de la Biblia que yo pudiera hablarle acerca de este tema. Tengo poco tiempo y por eso voy a correr un poquitito y hay muchos versículos más que van a quedar afuera, pero esto es para poder compartir parte de la información. Efesios capítulo 4, si usted gusta acompañarme, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 13. Vamos a leer. Y dice así la Escritura, el Señor en su palabra, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Y Él, hablando de nuestro Señor, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. El tema de hoy es la iglesia cristiana local y sus pastores. ¿No era suficiente que su iglesia, la iglesia del Señor o cada iglesia local se gobernara sola como una democracia? Es decir, debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué la iglesia del Señor tuvo que tener pastores? ¿Por qué el Señor en su palabra, cuando habla y enseña acerca de la iglesia, vincula una iglesia cristiana con los pastores? Ahora, cuando nosotros participamos, visitamos una iglesia cristiana y tal vez tenemos contacto con los pastores o la imagen de un pastor en una iglesia, podemos encontrar mucha diversidad. Podemos encontrar pastores, como hablábamos hoy un poco con Gonzalo también, que nos acompaña de la iglesia de Melipilla, que él conoció pastores con tatuajes. No sé si alguien alguna vez ha visto pastores con tatuajes. Y él una vez le preguntó al pastor, ¿y los tatuajes? Como que se anduvo molestando un poco el pastor. Pero vemos también otros tipos de pastores que no tienen tatuaje y se visten de una manera particular, con un traje, con un terno, como decimos nosotros los chilenos, con corbata y camisa, siento bien formal. Y también encontramos otros tipos de pastores que se visten de manera así casual, como estoy yo. Hay pastores que hablan de una manera especial. No sé si ustedes han conocido pastores. Y uno dice, ¿de qué país será que habla así como medio raro? Y es chileno, pero tenemos algunos pastores como una forma de hablar por el hecho de ser pastores, ¿ya? Yo a veces cuando escuchaba pastores hablar así de una manera tan...
Yo decía, cuando van a comprar el pan, hablan con la señora del negocio de esa manera. ¿Me puede dar 1 kilo de pan, por favor? Quiero ser bendecido por esta marraqueta en este día. ¿Será que los pastores hablan así cuando van a comprar, cuando vamos al mall? Bueno, muchos de estos estereotipos nos crean en nosotros una imagen de lo que es un pastor en una iglesia evangélica. Y cada uno de nosotros hasta podemos sacar una conclusión de cómo deben ser los pastores o cómo son los pastores si visitamos, aunque sea una vez, a una iglesia cristiana. Pero ante todo esto y toda esta diferencia que podemos encontrar, nosotros debemos preguntarnos, ¿pero qué dice Dios acerca de los pastores? ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo deben ser los pastores? Y todo esto para que nosotros entendamos cuál debe ser el lugar, la relación de los pastores y de la iglesia con sus pastores. Por eso la pregunta es, ¿por qué cuando Dios creó la iglesia, Él determinó, como dice aquí, dio a algunos el ser pastores? ¿Por qué? ¿Por qué no solamente la iglesia? Había un propósito. No era suficiente que una iglesia cristiana local se guiara solamente a sí misma, se guiara a sí misma. ¿Por qué pastores? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué el Señor designó líderes para su iglesia? Debe haber un propósito de Dios porque hay pastores o líderes en una iglesia. Y si hay un propósito de Dios, ¿este propósito es bueno o es malo? Queridos hermanos, debemos preguntarnos, ¿es bueno que el Señor haya puesto pastores en la iglesia o es malo que haya puesto pastores en la iglesia? Es necesario que la iglesia y cada participante que visita o comienza a tener un compromiso con una iglesia cristiana debe hacerse estas preguntas para entender la vida de la iglesia, entender la función y propósito del rol de los pastores en una iglesia cristiana, aquellos que son llamados por Dios para administrar una iglesia cristiana local. Por eso debemos fijarnos qué dice la Escritura. Lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 13, el versículo 11 dice, Él, hablando de Dios, el Señor, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por razones de tiempo hoy día solamente voy a hablar de pastores y maestros. Y aquí el texto bíblico dice que el Señor, nuestro Dios, Él dio a algunos el ser, a algunos, no a todos, a algunos, hablando de esta función de pastores y maestros. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios designó pastores para su iglesia? ¿Qué nos dice el texto bíblico que acabamos de leer? Dios instituyó, como dice el versículo 11 y también el 12, como vamos a leer aquí, Dios instituyó, designó pastores con un propósito. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vayan captando conmigo. Con el fin de capacitar. Dice el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Han conocido ustedes iglesias cristianas donde el pastor hace de todo? Donde el pastor barre, donde el pastor limpia los baños, donde el pastor recibe a la gente, donde el pastor predica, donde el pastor enseña, donde el pastor visita, donde el pastor, ¿qué más hace el pastor? Está a cargo de todas las redes sociales. ¿Conocen alguna iglesia así? En el ambiente evangélico hay un dicho acerca del pastor que hace todo. ¿Ya? Es parecido al circo, no me acuerdo el nombre. No. ¿Cómo? ¿Circo pobre? Circo pobre, es decir, el circo pobre es que tiene una sola persona y esa persona es el malabarista, el que presenta, el que doma los leones. Por eso es circo pobre, porque tiene una sola persona que hace todo. Ahora, debemos fijarnos que el propósito de Dios cuando Él designa pastores, en este versículo 11, es que lo hizo con un propósito. ¿Y qué nos dice el versículo 2? Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios determinó que hubieran pastores con un propósito de capacitar a otros. ¿Quiénes son los santos? Según el texto bíblico. Los santos son los hijos de Dios. Los santos son los discípulos. Son aquellos que han entregado su vida al Señor, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Son santos limpios, el pueblo de Dios. Es decir, el propósito que Dios tenía para designar pastores a la iglesia es que estos hermanos pudieran tener una capacidad de capacitar a sus hermanos. ¿Para qué? Para que los hermanos, los santos, pudieran hacer la obra del ministerio.
Es decir, el versículo 12 nos muestra que quien debe hacer la obra del ministerio de la iglesia no es solamente el pastor, sino que cada uno de nosotros que somos los santos, que somos discípulos del Señor. Es decir, si nosotros vemos en todo el contexto de la Biblia sobre la iglesia, vemos que la iglesia, según la idea de Dios, debe funcionar como un equipo. Y un equipo no de uno, como el circo pobre. No, debe ser un equipo donde cada uno, como dice la Escritura, cada uno de los hijos de Dios es un miembro del cuerpo, como este cuerpo que tenemos, ¿cierto? Con miembros, dedos, manos, y cada miembro cumple una función. Para que los miembros cumplan una función correctamente, ellos necesitan, adivinen qué, ser capacitados. ¿Qué pasa si en nuestro cuerpo el dedo comienza a hacer algo que él quiere? Quiero contarle algunas anécdotas, algo chistosas. A veces yo cuento algunos chistes y bromas, anécdotas. Nunca digo el nombre, pero para que usted esté tranquilo, porque cada vez que digo esto, los hermanos, el pastor va a hablar de mí de esta semana. No, pero ¿se imaginan ustedes que un miembro de nuestro cuerpo quiera hacer lo que él quiere? O sea, la mano, el pie. Estábamos en un grupo de discipulado online que me toca guiar. Y estábamos hablando de la palabra del Señor, cosas serias, y yo me doy cuenta que una persona que estaba conectada, de repente, instintivamente, llevó su dedo a la nariz y comenzó a tratar de encontrar algo en su nariz. Y estábamos ahí conectados en esta discipulado online. Entonces buscaba y no encontraba algo. Y dice, ¿qué se le perdió que está buscando por ahí? Tuve que bloquear su cámara porque obviamente eso podía distraernos. A veces estamos así y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta que tenemos a veces, ¿cierto?, estas actitudes instintivas. ¿Qué pasa si yo estoy así y no me doy cuenta, pero me doy cuenta que estoy haciendo algo que tal vez no debería hacer en la cámara? Obviamente mi cerebro manda una orden al dedo, a la mano, sale de ahí, ¿cierto? Bueno, es el propósito que Dios también tiene con los pastores, capacitar a los miembros para que ellos conozcan cuál es su función también. ¿Qué dice Dios sobre su función? Primer propósito, ¿por qué Dios designó a los pastores de la iglesia? Dice, a fin de capacitar a los santos. Dios designó pastores con el fin de supervisar. Hechos capítulo 20, versículo 28, yo lo voy a leer solamente por razones de tiempo, dice la Biblia, tengan cuidado de sí mismo. Pablo escribía a los pastores, él pidió una reunión con unos pastores de la iglesia en Éfeso y dice, Pablo hablando con los pastores, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Pablo está hablando con los pastores y les dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación donde Dios los ha hecho obispos. En Hechos capítulo 20, versículo 28. Ahora, esta palabra obispos es una palabra que en la Biblia también se usa, o Pablo lo usaba el apóstol para referirse a los pastores. También Pablo llama a los pastores ancianos y por eso cuando comenzamos esta serie de mensajes, ¿se acuerdan que yo les comenté que encontramos 3 palabras en la Biblia que hacen referencia a la misma persona que cumple una función? Cuando encontramos la palabra, y en el contexto ancianos, pastores y obispos, están hablando de una misma persona que generalmente nosotros conocemos como pastores. Pablo llama a los pastores obispos y también los llama ancianos. Ahora, esta palabra obispo en su original quiere decir supervisor. Es decir, que cuando Pablo, el apóstol, llama a los pastores obispos, está también queriéndoles decir, su función es de supervisar. Por eso los pastores cuidan el rebaño. ¿Cuidan el rebaño de qué? Que no vengan los lobos. Cuidan el rebaño de que tengan su alimento, ¿cierto? Eso es supervisar. Es decir, ¿por qué Dios designó pastores para su iglesia? Para supervisar que la iglesia esté sana, que la iglesia esté bien, que la iglesia cumpla el propósito de Dios. ¿Se imaginan ustedes, todos los que estamos aquí, faltan algunos hermanos, si cada uno de nosotros aquí quiere hacer lo que quiere en la iglesia? Yo quiero contarles, en la iglesia de Milipilla arrendamos un lugar, una casa para reunirnos.
Y quise hacer partícipe a los hermanos de este nuevo. Estaban muy emocionados de tener un lugar. Y cuando les pregunté, hermanos, qué tipo de pintura les gustaría que usáramos para el interior de la casa, adivinen cuántas sugerencias de color de pintura tuve. Algo rosado, algo azul, negro, etc. Habían tantas sugerencias de cómo lo hacemos. ¿Se imaginan ustedes una iglesia que es pintada así como arcoíris dentro? ¿Cómo sería? Es algo medio complicado, ¿cierto? Bueno, tenemos algo colorido aquí atrás, me avisan. Pero tuvimos que tomar una decisión. Si cada uno en la iglesia de nosotros quisiera hacer lo que quiere, la verdad la iglesia sería algo desordenada, ¿cierto? Por eso los pastores tienen que supervisar. Que en la iglesia las cosas se hagan no como el pastor quiere o cada hermano, sino como Dios quiere que se haga en la iglesia. Porque como dice aquí, la iglesia es del Señor. Él la compró con su propia sangre. Dios designó pastores para su iglesia con el fin de velar por el bienestar de las almas. Dice Hebreos, la Biblia, Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. La Biblia dice que la función de los pastores es velar por el alma de las personas. Tal vez a alguien le dice, tú no tienes alma porque no demuestras tal vez emoción o eres cruel. No sé si alguien a usted alguna vez como insulto le ha dicho, no tienes alma, eres un descriteriado o lo que sea. Bueno, la Escritura dice que cada uno de nosotros tenemos un alma que Dios creó, un alma eterna, que tiene que ver y está vinculada con nuestra relación con Dios. Por eso Dios dice que Él busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Tiene que ver con una adoración, una relación intensa, interior del alma. Y según la Escritura, los pastores fuimos llamados por el Señor para velar por el bienestar de su alma, es decir, de su relación con Dios. Y es por eso que los pastores somos personas que tenemos que estar preparados. Cuando usted tiene alguna pregunta, cuando usted necesita resolver algo en su vida que estorba su relación con Dios, los pastores estamos para ayudarle, para ayudar que su alma pueda tener una relación sana con el Señor. Si su alma llega a enfermarse, es decir, su relación con Dios está enferma, nosotros los pastores podemos ayudarles a cómo mejorar su relación con Dios. ¿Por qué Dios designó pastores para su iglesia? Para capacitar a los hermanos, a que hagan la obra del ministerio. Algunos dicen, pero pastor, usted capacita a otros para que hagan su pega. No es para que hagan nuestra pega. Es que la pega, el trabajo del Señor, tenemos que hacerla entre todos, como iglesia y pueblo del Señor. Segundo punto, ¿por qué Dios indica a la iglesia que deben obedecer a sus pastores? Cuando vemos la relación de la iglesia con sus pastores, vemos en la Escritura que Dios dice e indica a la iglesia que hay que obedecer a los pastores. Y este es un tema muy, tal vez entre comillas, sensible, pero yo quiero abordarlo. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando vemos esta pregunta, ¿por qué tengo que obedecer a un pastor? Puede que venga a nuestra imagen o recuerdo la imagen de un mal pastor. ¿Cómo puedo obedecer a un pastor que yo conocí e hizo, como decimos en buen chileno, las de Kiko y Caco? Eso es como muy antiguo tal vez, ¿cierto? Estoy ya pasando una línea de... ¿Cómo puedo obedecer a un pastor que yo veo que no tiene buen testimonio? Que veo que no tiene un compromiso con Dios y hace lo que Él quiere en la iglesia. ¿Cómo puedo obedecer lo que Dios me dice tienes que obedecer a ese pastor? Sí. Y nosotros sabemos que han habido pastores malos, pero también quiero decirles, hermanos, que hay pastores buenos. Los pastores que salen en la tele, que son malos, y parte de su recompensa tiene que ver con eso. Están cosechando lo que sembraron. Pero quiero decirles que hay muchos pastores que no salen en la televisión. Hay pastores que no se les hace un meme porque son buenos pastores. Ellos no son noticias,
porque hacen un muy buen trabajo. Y con esto yo quiero referirme con los buenos pastores. ¿Por qué Dios dice que tenemos que obedecer a aquellos pastores que ellos viven como Dios quiere? En primer lugar, debemos sacar de en medio el prejuicio que no tiene nada que ver con la voluntad del Señor de Dios. Estos prejuicios con respecto a obedecer pastores, con respecto a la función de pastores para entender por qué Dios nos pide tener una actitud de obediencia para ellos. Es muy importante que dejemos que la Biblia nos enseñe y nos dejemos guiar por la opinión de Dios antes que nuestra propia opinión. Yo quiero decirle, hermano, y soy bien honesto con ustedes, yo soy pastor, uno de los pastores aquí. Yo he tenido malos pastores en mi vida y aún así de todo eso he aprendido y he tenido muy buenos pastores. Pero aún así todos esos prejuicios que podemos tener o malas experiencias, yo quiero que usted como discípulo, como cristiano, quien se está acercando a Dios, sepa qué dice Dios de por qué obedecer a los pastores. Primero debemos saber que es Dios quien pide que debemos obedecer a los pastores en su iglesia. No son los pastores quienes piden, tienes que obedecerme. Ojo con esto. Es Dios quien nos pide en su palabra. Hebreos capítulo 13, versículo 17, Dios dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. En primer lugar, debemos estar atentos. Esto es una idea de Dios. Pero si es una idea de Dios, tenemos que seguir las reglas de Dios en cuanto a la obediencia a los pastores. Ojo con esto. Debemos seguir las reglas de Dios de obediencia a los pastores. Porque, queridos hermanos, y esta fue una advertencia que Pablo le hizo a los pastores. Van a entrar al rebaño lobos vestidos de oveja. Y él dijo, aún dentro del rebaño van a salir falsos maestros y profetas que van a tratar de engañarles acerca de la voluntad de Dios. Y por eso hoy día yo quiero advertirles a ustedes, si Dios nos pide obedecer a los pastores, ojo con esto, debemos hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios y su palabra. Porque lamentablemente han habido pastores que se han aprovechado de las responsabilidades y privilegios y tal vez bendiciones que Dios les ha dado. Y nosotros sabemos eso. En segundo lugar, Dios les ha dado una responsabilidad a los que servimos en el ministerio pastoral. Para el cumplimiento de esa responsabilidad, Él les ha dado autoridad, cierta autoridad. Yo soy de la vieja escuela y tal vez esto les puede escandalizar a algunos de la vieja escuela, que cuando yo crecí, si yo le faltaba el respeto a mi mamá o a mi papá, la vieja escuela, no sé si aquí hay algunos eran de la vieja escuela, yo veía que la mano se levantaba inmediatamente. Y cuando se levantaba la mano, yo sabía que la mano venía por la falta de respeto. Ahora, yo saco este ejemplo de la falta de respeto a la vieja escuela. Hermano, no quiero decirle que aquí es así, ¿ok? Así que no quiere decir que yo voy a levantar la mano ni cosas así. A lo que quiero referirme es que en nuestros hogares, nuestros padres tienen cierta autoridad, ¿cierto? Y tienen una autoridad para usarla bien, no para usarla mal. Lamentablemente sabemos que no todas las familias y padres han funcionado así. Pero esta autoridad que tienen los padres tienen como un propósito de los buenos padres utilizar la autoridad ¿para qué? Para educarnos, para corregirnos, para enseñarnos el buen camino, porque un buen papá o una buena mamá no quiere que sus hijos o que nosotros, no, como decimos en buen chileno también, nos enchuequemos. Un buen papá o una buena mamá, ellos quieren tener hijos buenos, respetuosos, responsables y etcétera, ¿cierto? Ellos tienen cierta autoridad para ayudarnos a entender la vida. Bueno, Dios ha dado también autoridad a los pastores para ayudarnos, para ayudarles a que ustedes se desarrollen como buenos discípulos, que yo pueda crecer bien. Por eso Hebreos 13, 17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Porque así como el Señor ha dado autoridad y responsabilidad a los pastores, un día cada pastor, querido hermano, va a tener que estar delante de Dios para dar cuenta qué hiciste con la autoridad y responsabilidad que te di como pastor.
¿Qué hiciste con eso? Y queridos hermanos, nosotros que estamos sirviendo en el ministerio pastoral, un día vamos a tener que estar delante del Señor para dar cuenta de cómo lo estamos haciendo, cómo lo hicimos. Como quienes han de dar cuenta, ¿a quién? Al Señor. Tercero, ¿por qué? Porque la función de pastor es algo muy bueno, según Dios, ante Dios. Por eso es que Él ha dado autoridad, ¿ya? Y por eso pide que debemos obedecer a los pastores, porque el ministerio pastoral es algo muy bueno. Yo no sé ustedes si han tenido alguna experiencia con un buen pastor, ¿ya? Y yo no estoy diciendo, sí, el pastor Darío. No, puede ser un pastor de cualquier iglesia. ¿Usted tiene la memoria de un buen pastor, de un hermano que fue buen pastor para usted? ¿Ya? La Biblia dice que el ministerio pastoral, ser pastor, es algo muy bueno. Miren lo que dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel es esta, si alguien aspira a cargo de obispo, pastor o anciano, buena obra desea. Buena obra desea. A veces me ha tocado conversar con algunos hermanos y yo le pregunto, ¿te gustaría alguna vez ser pastor? No, pastor, no, nada. Gracias, pastor, pero no. Gracias, pero ¿por qué si es algo tan bonito? No, tal vez para usted es bonito, pero para mí no. Yo sé lo que es ser pastor. Yo sé, estuve ahí, mi papá fue pastor. Y yo quiero decirle que muchas gracias, se lo agradezco, pero no. Pero la Biblia dice que esta función es verdad, de mucho trabajo, pero es algo bueno. Dice, es una buena obra quien desea ser pastor. ¿Por qué Dios indica, tercer punto, porque Dios indica a la iglesia que debe sujetarse a los pastores? Y aquí es algo muy importante que yo quiero conversar con ustedes. Dios no tan solo nos pide obedecer a los pastores, sino sujetarnos a ellos. ¿Y qué quiere decir esto? Sujetarnos a los pastores, como leíamos nosotros en Hebreo. ¿Por qué debemos sujetarnos a los pastores? Voy a leer nuevamente Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. Ahora, quiero que usted se fije en la palabra sujetaos o sujetarse, que hace referencia aquí a los pastores. Y quiero que veamos en la Escritura bien lo que significa sujetarse a los pastores. Sujetarse a los pastores, queridos hermanos, quiere decir, y ponga atención con esto que quiero decir, no quiere decir que usted sea un esclavo de los pastores. Porque lamentablemente quiero decirles que algunos entienden mal eso. Y lamentablemente en algunas iglesias cristianas hay malas prácticas, donde algunos hermanos malinterpretan esto y son casi, en una manera estoy siendo en una hipérbole, estoy siendo exagerado, pero son como esclavos. Y pastores se aprovechan de esa honestidad de hermanos que quieren demostrar respeto, amor y servirles. Pero ojo con esto. Nosotros debemos entender lo que la Biblia, Dios dice sobre sujetarnos, que no tiene nada que ver con ser esclavos de los pastores. La palabra sujetarnos debemos observarla y conocerla en el contexto bíblico, según la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre esto de sujetarse? Bueno, esta palabra sujetarse que aparece aquí, en su original, en el griego, es una palabra que se lee upeikete. Upeikete, y esta palabra en griego, que es obviamente el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, es un verbo presente, imperativo y activo. Es decir, esta palabra sujetaos es un verbo que requiere acción y es imperativo, es decir, tienes que hacerlo. Y es activo, no pasivo, es decir, tú tienes que sujetarte. No es que te van a hacer sujetarte a, ¿sí? Esta palabra sujetarse bíblicamente quiere decir aceptar autoridad y estar sujeto a. Eso quiere decir sujetarse. Pero esta palabra sujetarse también en nuestro idioma español y que tiene que ver con este contexto bíblico, según el diccionario de la Real Academia Española, sujetar o sujetarse hace referencia a afirmar o contener algo con la fuerza. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado un terremoto en Chile? Yo sé que mis hermanos venezolanos todavía no. Mi esposa es de Colombia y yo siempre tienes que prepararte cuando venga.
Ahora, cuando hay temblores fuertes, yo quiero decirle, yo a veces me alarmo más que ella. Ha sido un temblor. ¿Ya? Estaba fuera del país hace un tiempo y hubo un temblor más o menos mediano, aquí ni fuerte. Y yo estaba preocupado, diría, no, sí tembló aquí. Nada. Pero para los que hemos vivido un gran terremoto, creo que fue en el 2010 el último que tuvimos, ¿ya? A las 3 y tanto de la mañana, ¿cuántos tuvimos que sujetarnos de algo para no caernos? ¿Cierto? Nos sujetamos de un mueble, de una muralla o de algo para no caernos, porque realmente el sacudón que tuvimos fue tremendo. Cuando la Biblia habla también de sujetarnos a nuestros pastores, adivine también qué quiere decir. No tan solo respetar la autoridad, sino que agarrarnos también de ellos. Yo veía ayer en las redes sociales un video corto de disfraces de algunas personas que se estaban disfrazando. Y encontré un disfraz tan original de una mujer, parece que era en un colegio, era una profesora parece. Y lo encontré tan original que me dio mucha risa porque tenía que ver mucho con la vida real, aquellas mamás sobre todo. ¿Ya? Y esta mujer estaba disfrazada de mamá que llevaba un bebé aquí, tenía lentes, ya una mamá típica, ¿cierto? Pero en el pie tenía un muñeco de un niño que la estaba agarrando del pie. Entonces esta mujer cada vez que avanzaba hacía dormir, que también era un muñeco, era el disfraz, pero era chistoso porque el niño lo arrastraba con el pie a medida que iba avanzando. ¿Es así, mamás? Sí. Muchas veces. ¿Será que, como dice mi esposa, ni siquiera al baño puedo ir tranquila? ¿Ya? Bueno, esta palabra sujetar hace referencia a esto. Agárrese. ¿Por qué tenemos que sujetarnos a los pastores? No tan solo en la autoridad, sino agarrarnos de ellos. Porque la Biblia dice que ellos velan por nuestras almas. Yo quiero decirle, tengo hermanos que se agarran de mí a la 1 de la mañana, 3 de la mañana, me llaman. Pastor, quiero estar sujeto a ti, sí, pero no puede ser mañana temprano, ¿ya? Y me llaman porque ellos han entendido lo que significa es que yo lo necesito, me agarro. Y como dice este verbo, es imperativo, es activo, es decir, ellos lo hacen. ¿Por qué Dios indica a la iglesia que deben sujetarse a los pastores? Por esta razón, queridos hermanos, no para ser esclavos, sino porque los pastores estamos para ayudar. Para ayudarle. Si usted tiene una pregunta, una inquietud, venga a nosotros. Pastor, tengo una pregunta y ya tengo no sé cuántos hermanos, como 5 para esta semana que me decían, pastor, necesito hablar con usted esta semana. ¿Ya? Es decir, nosotros debemos estar disponibles para ayudar. Cuando Dios nos indica que debemos sujetarnos, la palabra en su contexto nos indica que no es algo que el pastor tiene que hacer y obligar a la gente, sino que Dios está indicando a cada discípulo de manera imperativa y activa que deben sujetarse. Es por esto que el obedecer y sujetarse a los pastores es algo voluntario. Es algo entre un cristiano, una persona y Dios en cuanto a la obediencia a Dios. No pastores, no podemos obligar a las personas a obedecernos, a sujetarnos a nosotros, pero sí debemos como supervisores, debemos enseñar al respecto. Una buena práctica bíblica, como Dios quiere. ¿Qué pasa con aquellos que no quieren obedecer o sujetarse a los pastores? ¿Será que eso ocurre en las iglesias también? Los pastores no pueden pastorear a aquellos que no quieren ser pastoreados. Los pastores no somos tiranos, como algunos piensan, que usted tiene que ahí cortar. No, los pastores estamos para ayudar a la gente, de acuerdo a las reglas que Dios nos ha dado. No podemos obligar a la gente si no quiere ser pastoreada. Aquellos que no tienen la intención de sujetarse, obedecer a los pastores. Esa decisión de no sujetarse, cada uno de nosotros debe verlo con el Señor, ya que es Él quien lo pide. Número 4. Ya estoy aproximándome para terminar. Dios indica que los pastores deben ser tratados con honor. Cuando Dios pide a la iglesia que los pastores deben ser honrados, habla de honor, de algo especial. Acompáñeme, si usted gusta, vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Dice así la Biblia: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor,
Fíjense aquí nuevamente, Dios dice, los que gobiernan bien. Es decir, lo contrario es aquellos que gobiernan mal. Dios habla de aquellos que hacen un buen trabajo. Y dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Es decir, la Biblia también, y Dios habla acerca de la iglesia, cómo deben relacionarse con sus pastores, y habla de que tienen que honrarlos, mostrar honor. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Nuevamente que somos esclavos y el pastor es el rey? No. Yo quiero contarles algo muy, muy personal. Hay hermanos que a mí me tienen mucho cariño, ¿ya? Y hay un hermano nuevo que llegó a nuestra iglesia en Melipilla, y él tiene mucho respeto por mí, mucho agradecimiento y todo eso. Y cuando a él le toca coordinar en la iglesia, al principio era nuevito en la iglesia, no tiene mucho tiempo, él hacía una gran presentación mía. Y después que hacía esa gran presentación, él en una oportunidad dijo, recibamos al pastor con un aplauso, ¿ya? Y yo cuando llegué al púlpito dije, gracias hermano, pero nunca me vuelvan a aplaudir, por favor, ¿ya? Eso es solamente para nuestro Señor. Nosotros somos servidores. Este mismo hermano, por cariño, él me invitaba a su casa, teníamos grupo de discipulados. Me dice, no, pastor, no se siente ahí, siéntese aquí en la cabecera, no, siéntese. No, yo no sé qué pastores conociste tú, pero yo no soy de esos pastores. ¿Ya? Ni busco la cabecera, ni que aquí vamos a comprar unos asientos rojos, así como de realeza, nada. ¿Ya? El honor que habla la Biblia no habla de ese tipo de honor. Habla de nuestro trato, saber por qué Dios nos dice que debemos honrar a los pastores. ¿Será por el trabajo que ellos hacen? ¿Será por lo que a sus familias les toca vivir en la semana? ¿Será porque muchas veces cuando sus hijos les dicen, papá, quiero estar contigo, los pastores tienen que estar con hermanos ayudándoles, aconsejándoles o trabajando en la iglesia? ¿Será que la labor de pastor para Dios es algo muy importante y por tanto Él pide esto a la iglesia? Cuando el texto bíblico habla de honor, aquí está hablando de dos cosas, queridos hermanos. Honor en el sentido de considerarles dignos, hacerles dignos, pensar y desear mejor. Eso habla la palabra de doble honor. Es decir, reconocer la dignidad de sus responsabilidades y tratarlos con dignidad. ¿Alguna vez a ustedes lo han tratado no dignamente? ¿Lo han tratado mal alguna vez? La Biblia dice que hay que tratarlos con dignidad, con doble honor. Y cuando habla de doble honor, es decir, que hay un honor y hay un segundo honor, ¿cierto? Doble honor. Y el primer honor habla esto del trato con ellos. Pero el segundo honor, cuando usted lee en el contexto, y por razones de tiempo no lo voy a tocar hoy día, ya estoy muy, muy avanzado, usted lo puede leer en su casa, en 1 Timoteo 5:17. Es decir, que la iglesia también debe preocuparse del sostenimiento de los pastores. Y aquí hay mucho que decir, queridos hermanos. Y aquellos que me conocen saben que yo tengo muy claritas las cosas. En vida real, yo quiero hacerles saber, nosotros no practicamos, y no voy a hablar de otros lugares, no practicamos el que todos los diezmos van al pastor. No practicamos eso. Porque específicamente no es bíblico en cuanto a la práctica del Nuevo Testamento. Sí, nosotros como congregación procuramos, y cada congregación vida real es que los pastores puedan tener un salario, un sostenimiento. En Vida Real Barranquilla, la congregación que tenemos en Colombia, tenemos un pastor nacional colombiano y nuestro ministerio les da un salario a él. Vida Real Santiago aquí me da un salario a mí. Y también tenemos un pastor que está en entrenamiento con Matías que también está recibiendo de parte de nuestro ministerio un apoyo económico. Porque es necesario que la iglesia también nos cuidemos. Y cuando Dios habla de doble honor, usted puede leer la Biblia, dice que el buey cuando va trillando debe comer también de lo que trilla. ¿Ya? Como yo le decía la semana pasada cuando hay personas me preguntan, ¿y usted en qué trabaja? Bueno, soy pastor. Ah, ya, pastor. ¿Y cómo lo hace para comer?
Bueno, como cualquier persona, pero ellos me hacen referencia, ya, pero el sostenimiento. Yo años atrás trabajé en un banco, en el Banco Santander, en el área hipotecaria, y tenía un muy buen sueldo, queridos hermanos. Vivía en un departamento en Ñuñoa, ¿ok? En Ñuñoa, y los días viernes, después que salía del trabajo, me compraba una pizza y una Coca-Cola y me iba a ver una película. Me iba al cine solo. Bueno, tenía un buen trabajo, un buen salario. Y cuando estaba en el banco, yo contaba este testimonio a aquellos hermanos que ya me conocen. Yo estaba en el banco y Dios me llamó a trabajar a tiempo completo como misionero chileno, es decir, dejar ese trabajo para trabajar en su obra. ¿Cómo lo iba a hacer? Obviamente yo sabía que trabajar para el Señor era por fe. Dejar ese trabajo y comenzar a trabajar como misionero no es porque tenía otro salario ni algo seguro. Al contrario, lo único que tenía era Dios y depender de Él. Pero yo tomé esa decisión voluntaria. Y me acuerdo que cuando fui a despedirme, gracias a Dios mis jefes no querían que yo me fuera. Eso fue bueno, porque hay jefes otros que cuando uno le dice, jefe, me voy, que le vaya bien. ¿Ya? No te ándate. ¿Ok? Y yo cuando fui a despedirme, la verdad, yo soy, debo ser muy sincero, querido hermano, yo estaba llorando como un cabro chico. Estaba tan emocionado. Y me dio tanta vergüenza porque imagínense llorar como así, como decimos, no lo voy a decir como hablamos los chilenos, pero así a mares, como María Magdalena. Estaba tan emocionado, no porque voy a perder un salario tremendo, no. Estaba emocionado porque estaba obedeciendo a Dios. Y cuando fui a despedirme, fue una experiencia muy linda que los subgerentes y gerentes estaban también tan emocionados y me felicitaban por querer hacer esto por Dios. Hasta que me encontré con el gerente de la división, el manda más, y cuando él se despidió me dijo, ¿pero de qué vas a vivir? ¿De la caridad? ¿Como un mendigo? Yo le dije, no, bueno, Dios me va a sostener. Bueno, que te vaya muy bien, me dijo. ¿Ya? Y la verdad es que yo he conocido pastores que realmente, y debo ser bien honesto, querido hermano, que realmente viven como personas muy pobres. He visto pastores que sus hijos, sus zapatos tienen hoyos y los deditos de sus hijos salen. ¿Cómo tratamos a aquellos que sirven a Dios? Y esto no quiere decir, hermanos, por favor, que el próximo domingo ustedes lleguen con zapallo, que lleguen con, no sé, una Coca-Cola. Pastor, mire, le traigo esto. No estoy queriendo ir en ese lado, hermanos. Pero la Biblia y Dios dice que el obrero es digno de su salario. Y dice salario, no dice diezmos, salario, es decir, un sueldo determinado. La Biblia dice también que parte de esto es que no debemos y tenemos que tener cuidado con admitir acusaciones falsas en contra de los pastores. Los pastores siempre estamos expuestos a las críticas por nuestras decisiones. Cuando los pastores tomamos decisiones, no pensamos en tomar las decisiones en la iglesia con la preocupación de agradar a las personas, si les va a gustar o no, si se van a enojar o no, si van a ir a la iglesia o no. Tomamos las decisiones en primer lugar sabiendo que estamos delante de Dios todos los días y en cada momento. Y Él nos manda a velar por el bienestar de las almas de las personas y buen funcionamiento de su iglesia. Los pastores tenemos una primera obligación con Dios antes que Él agradar a las personas. A Él daremos cuenta un día. Por tanto, la iglesia debe tener mucho cuidado cuando se hacen acusaciones sin fundamento objetivamente y de manera falsa en contra de sus pastores. Si hay acusaciones que deben considerarse seriamente, los pastores en primer lugar, y por eso es bueno que haya pluralidad de pastores, los pastores en primer lugar deben analizar la situación. Por eso es necesario la pluralidad de pastores, más de un pastor, y la congregación finalmente. Si es que los pastores han encontrado real fundamento de una acusación, la Biblia dice, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 19 y 20. Eso es parte también de lo que debemos saber cómo relacionarnos con
La iglesia con sus pastores. Yo quiero contarles cuando a veces a mi hija, no sé a los papás aquí si les pasa igual, pero a mi hija le doy una instrucción y ella no la hace y yo tengo que castigarla, va donde la mamá y me acusa. Y da su versión de la historia. Y después llega mi esposa a retarme. ¿Pero cómo? Es que no era así. Y por eso debemos ser cuidadosos con esto. Ahora, para terminar, ya, hermanos, yo quiero agradecer mucho tiempo, pero quiero compartir esto por el bien de ustedes. Quiero hablar acerca de los malos pastores. Malos pastores son aquellos que no son fieles a la palabra de Dios. Malos pastores son aquellos que tergiversan la Biblia, la palabra de Dios, a su antojo y para apoyar sus puntos de vista y preferencias personales. Los malos pastores son aquellos que se apacientan a sí mismos y no apacientan el rebaño del Señor, la iglesia. Malos pastores son aquellos que buscan la ganancia deshonesta, buscan ganancia de dinero, trabajan por interés. La Biblia, el Señor Jesucristo dijo esto de ellos. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 11 y 14. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesús. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesús, y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Aquí el Señor Jesucristo habla de falsos pastores que solamente cuidan por interés, una ganancia deshonesta. Ellos no son verdaderos. Viene el lobo, vienen los problemas y desaparecen porque no quieren ellos hacerse responsables. Los malos pastores pueden perder mucho, salir en las noticias, en las redes sociales, pero lo peor de todo es que un día tendrán que dar cuenta de sus mentiras, engaños, deshonestidad y todos los abusos que han cometido en contra del pueblo de Dios, tendrán que dar cuenta a Dios. Queridos hermanos, si usted ha tenido una mala experiencia con tal vez un mal pastor, yo lo lamento. Y quiero animarle, no todos son malos pastores, hay buenos pastores. Y Dios quiere que los buenos pastores les cuiden a ustedes. Tal vez un buen pastor le va a corregir y tal vez usted no va a gustar de esa corrección. Pero si es buen pastor, lo hará por su propio bien. La alegría que debe haber en los pastores, la iglesia debe contribuir para que los pastores realicen su trabajo con alegría y no de una manera contraria a esto. Y con esto vamos a terminar. Hebreos capítulo 13, versículo 17, Dios dice su palabra: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. ¿Usted conoce una persona que se queja por todo? ¿Conoce a alguien que se levanta de mal genio y todo? ¿Conoce a alguien? Tal vez usted, pastor, me está... No. ¿Conoce a alguien? ¿Es agradable estar con esas personas? Ahora, ¿conoce a alguien que es alegre? A mí me han dicho que venezolanos y colombianos son alegres, no sé si es verdad. ¿Ya? Pero usted ha estado con personas alegres. ¿Cómo se siente usted cuando está con ellos? Me alegran el día, ¿cierto? Aunque uno puede estar bajoneado, triste, pero esas personas nos alegran. Dice la Biblia que cuando los pastores hacen su trabajo con alegría, ellos también contagian, bendicen a otros con alegría. Procuremos que lo hagan con alegría, ¿ya? Quiero invitarles que se pongan en pie y agradezco su tiempo hoy día, pero he querido, hermanos, que ustedes puedan estar expuestos y conozcan lo que la Biblia dice sobre los pastores y la relación de una iglesia cristiana con los pastores. Si usted tiene más preguntas, venga a mí, no duda, podemos conversar y con gusto contesto sus preguntas. Pero si ha tenido tal vez una mala experiencia, quiero animarlo. La Biblia dice que nuestro primer pastor es Jesús y Él nunca defrauda, siempre Él nos ama. Padre, te damos gracias por este tiempo.
Te damos toda la gloria a ti. Gracias por tu palabra, porque ella nos instruye, nos alimenta, nos guía. Señor, nos corrige y también nos muestra tu voluntad. Gracias, Señor, por la iglesia que ha venido a reunirse aquí para acercarse a ti, para conocerte. ¿Qué dice tu palabra? Para cantar a tu santo nombre. Padre, oramos por nuestros hermanos, Señor, que hoy día no están aquí, que están enfermos. Oramos de manera especial por Connie, también por esta jovencita. Ten misericordia. Pedimos por su sanidad, por su familia, sus padres, Señor. Pedimos por aquellos, Señor, que esta semana necesitan tu ayuda de manera especial. Padre bueno, en el nombre de Jesús, guíales, ayúdales. Aquellos que necesitan tomar una decisión importante, dales sabiduría, dales paz y tranquilidad. Oramos por aquellos que tienen problemas, Señor, en sus trabajos, tal vez problemas en sus casas, Señor, en su familia. Ayúdales también, que vean, Señor, tu amor, tu dirección y tu gloria en sus problemas. Padre, cuídanos a todos en este fin de semana largo. Líbranos de todo accidente, de conductores atrevidos, imprudentes. Señor, protégenos para pasar un buen tiempo con la familia y amigos. Señor, ayúdanos a compartir el Evangelio con otras personas que te necesitan. Y queremos, ante todo y en todo, darte la gloria a ti, solamente a ti, a través de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan un buen fin de semana largo. Cuídense mucho. Nos vemos.